Vamos a comenzar a reconocer el patrón para una panty tipo cachetero. Pueden notar que tengo aquí una sola pieza que en esta zona dice espejar. Espejar quiere decir que lo debo llevar hacia el otro extremo para que me salga mi pieza completa. Ahora bien, podemos ver que tenemos identificadas de la talla S a la XL. Tengo aquí, me dice espalda delantero. Quiere decir que esta pieza me va a servir para la espalda y también para el delantero. Sin embargo, el tiro delantero siempre es más corto que el tiro trasero. Exactamente a 1,5 centímetros de esta línea pueden marcar allí una línea para diferenciar el punto cuando vayamos a elaborar el delantero. ¿Ok? Entonces aquí quiere decir que mi tiro trasero va a ser, según la talla, S hasta aquí, M hasta aquí, L hasta aquí y XL hasta este punto. Y el delantero para la talla que yo escoja va a ser hasta aquí. Es decir, todas las tallas se va a ubicar su delantero en esta parte. Luego pueden notar que aquí a la derecha están de igual forma la talla SML que se va a corresponder al ancho de la cintura que vamos a tener. Esto no es una pieza que se corta al doblez en el encaje, se expande hacia el otro lado. ¿Por qué razón? Porque el delantero y el trasero no tienen el mismo largo. Aquí tengo cortado el patrón con todas sus tallas. De manera que cuando vaya a hacer el corte sobre el encaje, solamente tengo que doblar la talla que deseo trabajar. Si quisiera cortarlo talla M, hago mi doblez. Fíjense que aquí, como les dije hace rato, estaría el delantero para todas las tallas. Y aquí empieza el trasero de cada una. Entonces esta sería S y esta sería M. Por lo tanto, debería doblar en ese espacio el tiro trasero. Tomamos nuestro encaje y lo ubicamos al doblez. Esto pueden usar encajes hasta 18 centímetros. Sí, claro que si llegan a conseguir muchos más grandes, pues el cachetero le puede quedar más alto. ¿Okay? En este caso, voy a colocar al doblez para sacar mis dos piezas. Para un cachetero talla M se gasta aproximadamente 1,20 m de encaje, pero siempre es bueno tener una holgura por si acaso según la talla que vayan a trabajar. Hasta 1,5 m pueden usar para hacer un cachetero. Entonces fíjense lo siguiente, aquí cuadré las moras, no estoy haciendo corte espejo, ubico para hacer mi primer corte. Sobre las moras van a quedar en la parte inferior. Observen que este encaje es más pequeño, es menos de 18 centímetros. Por lo tanto, yo voy a siempre ubicar las moras en la parte inferior y esto lo que va a servir es para que me quede más alto o más bajo en la cintura o que me quede descaderado. Si yo uso un encaje de 15 centímetros, por ejemplo, me va a quedar un cachetero más descaderado. Entonces, allí no se preocupen si les queda sobrando, porque eso va a depender de el ancho del encaje con el que estemos trabajando. ¿Qué significa ya con lo que tengo aquí? Yo aquí perfectamente puedo venir y hacer mi corte de mi tiro trasero. Puedo colocar una marca, colocar un alfiler, algo que me permita saber el punto o a nivel de ojo, digámoslo así, ¿verdad? Saber dónde está mi pieza. Entonces, cuando yo corte la primera, voy a tomar la pieza, la voy a doblar donde dice delantero para venir a cortar la pieza delantera. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? Justo donde dejé mi marca. Y ya aquí puedo venir a hacer el corte de
mi pieza delantera, es decir, entonces aquí va a salir una pieza de encaje completa. Si les parece un poco complicado hacer el corte espejando el patrón inicial, entonces pueden hacer el trabajito de pegar su patrón completo. ¿Sí? Yo corté a talla M, corté la pieza delantera, recuerden que aquí empezamos con el trasero, y la añadí al papel para entonces tener y hacer el corte completo. Fíjense que aquí me cuadra exactamente mi pieza tal como empecé la otra. Entonces pudiesen allí directo hacer su corte y le queda mucho más sencillo. Ahora bien, el delantero tiene la zona de entrepierna. La hacemos al doblez para luego colocar ese refuerzo dentro de la parte. No podemos dejar nuestra entrepierna con solo encaje. Entonces hacemos el corte de nuestra tela en algodón para agregarla y la cortamos al doblez de la pieza. Esta es una de las piezas más fáciles y rápidas de confeccionar. Solamente a medio centímetro o nos vamos directo a hacer la costura con fileteadora y perfectamente pueden hacer. También si no tienen fileteadora pues pueden hacer allí el falso overlock. Yo ahorita les voy a pasar fileteadora para que vean ahí. Bien, ya tengo aquí unido los dos tiros. Aquí cuando fileteamos esto, ¿verdad? Lo metemos en un ladito y podemos hacer un atraque allí con 3 pasos en cero. Perfectamente podemos hacer que esto quede allí guardado y luego recortamos. Es opcional también pisar. Es opcional, pueden pisar con un zigzag, pero si no quieren que se vea ningún tipo de costuras por fuera, solamente hacemos el atraque en esta zona, aquí en la puntica. Si le quieren poner ahí un lacito, bueno, se le pone, si no, ese atraque bien chiquitico, igualmente la parte trasera. Ya tengo listo mi zigzag 3 pasos en cero y vamos a hacer entonces acá la costura con el más ancho. ¿Sí? Ya estamos listos. Voy entonces haciendo esto ya adelante y atrás. Podemos colocar la entrepierna. Nos vamos a venir buscando la parte más larga es trasero, la parte más corta es delantero. Entonces vamos a cuadrar aquí trasero, delantero y por el trasero vamos a colocar nuestra entrepierna. Ven que yo corté al doblez esa pieza y esa pieza hay que cortarla por lo menos medio centímetro más corta. ¿Por qué razón? Porque esto lo estoy cortando al doblez y esta pieza, recuerden que se une a medio centímetro. Por lo tanto, debemos allí cortarla medio centímetro a menos para que no nos quede muy ancha. Es importante que cuadren para que aquí nuestra costura, ¿verdad?, todo quede alineado, el tiro delantero con el tiro trasero. Pueden colocar alfileres para hacer esa costura o si ya dominan la pieza, pueden venir directamente a hacer su costura en la máquina o con fileteadora a medio centímetro. Ya hice mi costura, vean lo que les decía, que quede alineado
trasero con delantero. Y mi refuerzo es un refuerzo canguro que va al frente. Recuerden que por aquí podemos pasar fileteadora, zigzag, hacer un dobladillo o dejarlo bien cortadito, eso sí, si la tela no deshilacha, no suelta, no se abre, entonces podemos dejarlo perfectamente así. Esto no, pues no podemos dejarlo suelto. Por allí generalmente este tipo de refuerzo le hacen es un triángulo y le amarran, nada más le hacen una costura en esta zona. A mí ese tipo de refuerzo no me gusta porque queda mucho contacto de encaje con la zona húmeda. En cambio, sí queda un mejor recubrimiento. Para efectos de protección y salud, entonces yo prefiero hacerlo de esta manera, anchito. Entonces me vengo por los bordes y coloco un zigzag. Y con ese zigzag voy a pasar hasta esta punta. Aquí no voy a pasar costura, pues un refuerzo canguro, pero sí debo sostener aquí y sostener aquí. Lo podemos hacer perfectamente con un solo zigzag de extremo a extremo. Aquí tenemos el resultado de haber usado este patrón donde solo unimos los tiros delantero y trasero y luego unimos entrepierna, por supuesto, colocando su respectivo refuerzo que queda refuerzo canguro, como pueden observar aquí. En cintura hay personas que les gusta que le coloquen un elástico. Allí le pueden colocar una morita por la parte interna y el estiramiento si acaso 3 milímetros, muy poquitico, porque esta es una pieza que viene para ajustarse sin necesidad de elástico.